La mañana en que Clementine Arrow pidió la mano de Darius Gentry en matrimonio, no le había dirigido la palabra en 3 años. Se quedó de pie en medio de la plaza del pueblo. Su voz se oyó entre la multitud como un juez dictando sentencia. «Estoy aquí para reclamar lo que es mío», anunció, señalando directamente al pequeño ranchero que compraba semillas. «Darius Gentry se casará conmigo el domingo». Lo extraño no fue solo que lo hubiera elegido sin previo aviso. Fue la forma en que lo dijo, como si estuviera cobrando una deuda que él no recordaba tener. Los habitantes del pueblo guardaron silencio, no por sorpresa, sino con algo que parecía casi reconocimiento, como si hubieran estado esperando este momento durante más tiempo del que nadie quería admitir. Darius dejó caer su saco de grano. Las semillas se esparcieron por el suelo polvoriento como pensamientos dispersos. Había pasado los últimos 5 años soñando con Willow Bland, la hija del banquero, con su piel de porcelana y su voz como oraciones susurradas. Pero allí estaba Clementine, el doble de grande que él y sólida como los robles que bordeaban su propiedad, hablando de matrimonio como si ya estuviera decidido. Lo que más lo confundía no era su declaración. Era la bolsa de cuero que apretaba en su mano izquierda, la que miraba constantemente como si contuviera pruebas de algo, y la forma en que el viejo Pete, el dueño de la tienda, asentía lentamente cuando sus miradas se cruzaron, como si un acuerdo tácito finalmente se hubiera cumplido. Pero el detalle más inquietante de todos fue lo que Clementine dijo a continuación. Su voz se redujo a poco más que un susurro, pero de alguna manera llegó a todos los oídos de la plaza. Tu padre sabía que este día llegaría, Darius. La pregunta es si eres lo suficientemente hombre para cumplir lo que prometió. Las semillas de cereal seguían rodando en la tierra a sus pies, y en algún lugar en la distancia, una campana de iglesia sonó una vez, aunque aún no era mediodía. Darius Gentry nunca se había sentido más pequeño que de pie en esa plaza con todas las miradas fijas en él. La mujer que reclamaba su futuro le sacaba una cabeza, con hombros tan anchos que podían sostener postes de cerca, mientras que él parecía un hombre que podría volar con un viento fuerte. Le temblaban las manos al agacharse para recoger el grano esparcido. Cada semilla parecía un pedazo de su dignidad desmoronada. No entiendo, logró decir, con la voz quebrada como la de un niño. Mi padre nunca mencionó ninguna promesa de matrimonio. Lleva 4 años muerto. Clementine se acercó. Sus botas dejaron profundas huellas en la tierra. De cerca, pudo ver callos curtidos en sus manos y una cicatriz que recorría su mandíbula, que delataba la dureza de su vida. No era fea exactamente, pero se comportaba como una mujer que había aprendido a aceptar lo que el mundo no le daba libremente. Tu padre me pidió dinero prestado cuando tenía solo 15 años, dijo, lo suficientemente alto para que la multitud, cada vez más numerosa, la oyera. Necesitaba dinero para mantener su rancho en funcionamiento después de la sequía del 67. El acuerdo era simple. Si no podía pagar la deuda con intereses, te casarías con alguien de nuestra familia para saldarla. Las palabras impactaron a Darius como un puñetazo. Recordó aquella sequía, recordó la muerte del ganado y a su padre desapareciendo durante días, volviendo a casa con los ojos enrojecidos y el aliento a whisky. ¿Pero el matrimonio? ¿Su padre lo había condenado a matrimonio por dinero? Eso no es legal, dijo Darius, aunque la incertidumbre se apoderó de su voz. No se puede casar a alguien como si fuera ganado. ¿Yo no? Clementine sacó la bolsa de cuero y extrajo un papel doblado y amarillento por el tiempo. La firma de tu padre está aquí, atestiguada por el juez de circuito. Deuda de $800, condiciones claramente establecidas. $800. Más dinero del que Darius vio en 3 años de ganadería. La multitud se apretujó, atraída por el espectáculo de su humillación. A través de la masa de cuerpos, vio a Will Bland de pie cerca del banco, con la mano pálida apretada contra la boca, conmocionada. Llevaba un vestido color lilas primaverales, e incluso desde el otro lado de la plaza, parecía algo demasiado delicado para este mundo hostil.
Todo lo que había soñado pareció desmoronarse en ese instante. Todas esas mañanas de domingo en las que se aseaba y pasaba por delante de la iglesia con la esperanza de llamar la atención de Will. Todas esas noches imaginando cómo se sentiría tomar su pequeña mano y prometerle un futuro. «Necesito tiempo para pensar», dijo Darius. Clementine dobló el papel con cuidado y lo guardó. «Tienes hasta el domingo por la mañana. Eso te da 4 días para aceptar lo que viene». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Ah, y Darius, ni se te ocurra escapar. Tengo 120 hectáreas y suficientes hombres para seguirte hasta México si es necesario». Mientras se alejaba, Darius notó algo que lo dejó helado más que su amenaza. La forma en que había dicho lo que viene sugería que sabía que algo más estaba a punto de suceder. La humillación quemaba el pecho de Darius mientras abandonaba el grano esparcido y se dirigía a trompicones hacia las afueras del pueblo. 4 días. Tenía 4 días antes de que su vida perteneciera a una mujer a la que apenas conocía. Todo por deudas que nunca había firmado. La injusticia le hizo un nudo en la garganta con lágrimas contenidas. «Darius, espera». La voz lo detuvo en seco. Will Bland lo había seguido, sus delicados rasgos arrugados por la preocupación. Tan cerca, podía oler el jabón de lavanda que usaba y ver cómo la luz del sol se reflejaba en los hilos dorados de su cabello castaño. Era todo lo que había imaginado que debía ser una esposa. Dulce, refinada, lo suficientemente pequeña como para protegerla de la crueldad del mundo. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Qué pasó allí? No está bien. Nadie debería ser obligado a casarse por viejas deudas». «Díselo a Clementine Arrow», dijo Darius, sorprendido por la amargura en su propia voz. «Al parecer, mi padre pensaba diferente». Will se acercó, tan cerca que pudo ver destellos verdes en sus ojos marrones. «Tal vez haya otra manera. Mi padre tiene contactos, conocimientos legales. Tal vez el contrato no sea tan vinculante como ella afirma». La esperanza brilló en su pecho. Charles Bland era dueño del único banco en 3 condados y gestionaba contratos a diario. Si alguien podía encontrar una escapatoria, ese era él. Pero entonces la realidad lo derribó. «Aunque no sea legal, sigo debiendo el dinero. $800 podrían ser 8,000 para alguien como yo». Señaló su ropa raída, sus manos callosas. «No soy el tipo de hombre que puede ofrecerte algo que valga la pena, señorita Bland. Clementine también lo sabe. ¿Crees que me importa el dinero?». La voz de Will tenía una agudeza que nunca antes había oído. «Te he observado durante meses, Darius. La forma en que tratas a tus animales con amabilidad. Cómo ayudas a la señora Patterson con sus compras, incluso cuando apenas puedes permitirte las tuyas. Eso importa más que cualquier cuenta bancaria». La confesión lo dejó atónito. Ella lo había estado observando. Todas esas veces que él se había creído invisible, ella lo había notado. «Pero eso no cambia nada», dijo. «El domingo me casaré con Clementine, quiera o no». «Tal vez no». Will miró a su alrededor para asegurarse de que no los oyeran. «Hay historias sobre la familia Arrow, Darius. Historias oscuras sobre por qué Clementine nunca se casó, porque los hombres que han traicionado a su familia han tenido tan mala suerte. Mi padre no habla de eso directamente, pero lo he oído advertir a otros empresarios sobre tratar con ellos». «¿Qué clase de historias?». Antes de que Willa pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Se giraron para encontrar al capataz del rancho de Clementine, un hombre canoso llamado Tobías, al que le faltaban 2 dedos de la mano izquierda. Se tocó el ala del sombrero con fingida cortesía. «Señorita Bland, Darius». Su voz traía la grava de demasiadas noches alrededor de fogatas. «Mi jefe quería que les recordara a ambos que interferir con los contratos legales puede tener consecuencias. No quería que nadie saliera herido por malentendidos». La amenaza era clara, incluso la pronunció con una sonrisa. Mientras Tobías se alejaba, Willa agarró el brazo de Darius con una fuerza sorprendente.
Nos vemos esta noche en el viejo molino después del atardecer, susurró con urgencia. Hay cosas que necesitas saber sobre el trato de tu padre. Cosas que podrían salvarnos a ambos. El molino abandonado se alzaba junto al arroyo como un esqueleto de tiempos mejores, su rueda hidráulica rota proyectando sombras irregulares a la luz de la luna. Darius llegó temprano, con los nervios a flor de piel. Cada sonido lo sobresaltaba. El chillido de un búho, el chapoteo de un castor en el agua, el susurro del viento entre la madera podrida. No dejaba de pensar en la advertencia de Tobías y se preguntaba qué consecuencias podría tener este encuentro. Cuando Willa finalmente apareció, se movía como un fantasma. Su vestido pálido casi brillaba en la oscuridad. Llevaba algo envuelto en tela, sosteniéndolo contra su pecho como un secreto. «Gracias por venir», susurró. «No estaba segura de que lo hicieras». «Tenía que saberlo», dijo Darius. «Esas historias que mencionaste sobre los Arrow. ¿A qué te referías?» Will miró a su alrededor con nerviosismo antes de desenvolver la tela y revelar un diario de cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo. Pertenecía al socio de mi padre, Samuel Brooks. Murió hace 2 años, pero antes de morir, se lo dio a mi padre con instrucciones estrictas de mantenerlo oculto. Abrió el diario por una página marcada con una cinta. A la tenue luz de la luna, Darius pudo distinguir una caligrafía cuidadosa y lo que parecía una lista de nombres. Se le heló la sangre al ver el nombre de su padre casi al final. Samuel documentó todos los tratos que hizo la familia Arrow a lo largo de 20 años, explicó Willa. Tu padre no fue el único que les pidió dinero prestado en tiempos difíciles. Había docenas de hombres, ganaderos, comerciantes, incluso un predicador itinerante. ¿Qué pasó con los demás? Eso es lo extraño. El dedo de Will recorrió la lista. Todo hombre que no podía pagar su deuda dentro del plazo acordado sufría accidentes, incendios en graneros, estampidas de ganado, caídas de caballos. Samuel pensó que era sospechoso cuántos eventos desafortunados golpeaban a quienes debían dinero a los Arrows. Darius sintió que se le secaba la boca. ¿Crees que causaron esos accidentes? Creo que se aseguraron de que sus deudores no tuvieran más opción que aceptar cualquier condición que exigieran. Willa pasó varias páginas. Mira esta entrada de hace 8 años. Señaló un pasaje que hizo temblar las manos de Darius. Samuel había escrito. Martín Crane se negó a renunciar a sus derechos de agua para saldar su deuda. 3 días después, su pozo fue envenenado. Todo su ganado murió. Cedió los derechos a la mañana siguiente. ¿Pero qué tiene esto que ver con que me case con Clementine? Will bajó aún más la voz. Pasen a la última entrada que Samuel hizo antes de morir. El último pasaje estaba fechado hace solo 2 años. El viejo Marcus Arrow murió hoy, pero no sin antes decirme la verdadera razón por la que cobran deudas mediante arreglos matrimoniales. No se trata de dinero en absoluto. Clementine lleva 15 años estéril. Los matrimonios son su forma de traer hijos a la familia sin admitir su condición. Los hombres que, según ellos, nunca engendran hijos porque el resto de la entrada había sido arrancado, dejando solo bordes irregulares de papel. Una rama se quebró en algún lugar de la oscuridad tras ellos. Darius y Willa se quedaron paralizados al oír unos pasos pesados que se acercaban al molino. Alguien los había seguido, y por la forma deliberada en que caían los pasos, quienquiera que fuera quería que supieran que los habían descubierto. Tobías emergió de las sombras como un depredador que hubiera estado acechando pacientemente a su presa. Sus dedos restantes descansaban sobre el mango de un cuchillo largo, y su rostro marcado por las cicatrices no mostraba rastro alguno de la fingida cortesía que había mostrado esa tarde. Detrás de él, aparecieron 2 hombres más. Peones del rancho que Darius reconoció, pero con los que nunca había hablado. Buenas noches, señorita Blan. Darius. La voz de Tobías tenía la misma crudeza, pero ahora con un filo cortante. ¿Qué lectura tan interesante tienen? Will apretó el diario con más fuerza, pero su voz se mantuvo firme.
Esto es propiedad privada, Tobías. No tienes derecho a estar aquí. Todo en este condado es asunto de mi jefe, sobre todo cuando se trata de secretos familiares. Se acercó, y Darius percibió un olor a tabaco y algo más, algo metálico y desagradable. Ese diario lleva 2 años desaparecido. El viejo Marcus se enfadó muchísimo cuando desapareció de su estudio. Samuel Brooks tenía todo el derecho a documentar negocios, dijo Willa. Samuel Brooks debería haberse metido en sus propios asuntos. Tobías extendió la mano. El diario ya no estaba. Darius se sorprendió a sí mismo al interponerse entre ellos. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero algo en la forma en que Tobías amenazó a Willa desató una ira que desconocía. Ella dijo, «No». La risa del capataz sonó como una piedra de afilar. «Vaya, tienes más agallas de las que creía. Lástima que no te sirva de nada el domingo». Sus ojos se clavaron en Darius con interés depredador. «Sabes, me recuerdas al último hombre que se casó con la señorita Clementine. La misma complexión, la misma terquedad. Me pregunto si durarás más que él. ¿Qué le pasó?» Se llamaba Jeremiah Eul. Un buen tipo, bueno con los caballos. Se casó con Clementine en la primavera del 72. Tobías se hurgaba los dientes con la punta del cuchillo. Lo curioso es que desarrolló una tos justo después de la boda. Fue empeorando hasta que apenas podía respirar. El médico dijo que era fiebre pulmonar, pero siempre pensé que era extraño cómo apareció tan de repente, como si la insinuación hubiera golpeado a Darius como agua fría. «Estás diciendo que lo envenenaron». «No digo nada excepto que el matrimonio puede ser peligroso para la salud de un hombre». Tobías hizo un gesto a sus compañeros, especialmente cuando mete las narices donde no debe. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Willa hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Arrancó varias páginas del diario y las metió en el corpiño de su vestido. Luego arrojó el libro restante al arroyo, donde cayó con un chapoteo y comenzó a hundirse. «Listo», dijo desafiante. «Ahora nadie lo tiene». El rostro de Tobías se retorció de rabia. «Pequeño idiota. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Se giró hacia sus hombres. «Regístrenla. Consigan esas páginas». Mientras los peones avanzaban, Darius agarró la mano de Willa. «Corran». Corrieron hacia la oscuridad, abriéndose paso entre la maleza mientras los gritos estallaban tras ellos. Pero mientras corrían, un pensamiento aterrador martilleaba la mente de Darius. Si las páginas del diario que Willa había escondido contenían la verdad sobre lo que le había sucedido al anterior esposo de Clementine, ahora contenían pruebas que podrían salvarle la vida o matarlos a ambos. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones, abriéndose paso entre zarzas que les desgarraban la ropa y esquivando ramas bajas que parecían alcanzarlos en la oscuridad. Tras ellos, los gritos de Tobías y sus hombres se fueron apagando, pero nunca desaparecieron del todo. Darius condujo a Willa hacia el único lugar que se le ocurrió, un viejo sótano en su propiedad, oculto bajo un roble caído en una tormenta años atrás. Allí, jadeó, apartando las tablas podridas que ocultaban la entrada. El sótano olía a tierra húmeda y a descomposición, pero estaba seco y completamente oculto a la vista. Se arrastraron dentro, y Darius volvió a colocar las tablas con cuidado tras ellos. En la sofocante oscuridad, se sentaron apretados el uno contra el otro, respirando con dificultad. Willa temblaba por completo, si de miedo o de frío. Darius no lo sabía. Afuera, oían pasar caballos, los jinetes llamándose mientras buscaban. «¿Crees que vieron por donde fuimos?», susurró Willow. «Quizás no. Este lugar ha estado oculto durante años». Darius palpó en la oscuridad hasta que encontró la pequeña lámpara de aceite que guardaba allí, junto con cerillas envueltas en hule. La pequeña llama proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de tierra, haciendo que su refugio se sintiera más seguro y a la vez más parecido a una tumba. «Las páginas», dijo con urgencia. «Puedes sacarlas sanas y salvas».
Las mejillas de Will se sonrojaron cuando ella metió la mano en su corpiño y extrajo con cuidado las páginas rotas del diario. Le temblaban las manos al alisarlas. Espero haber cogido las correctas. A la luz parpadeante de la lámpara, se inclinaron sobre los papeles. La primera página contenía más nombres y fechas, pero fue la segunda la que le heló la sangre a Darius. Samuel Brooks había escrito: Marcus Arrow finalmente me dijo por qué quieren realmente al chico Gentry. No se trata en absoluto de la muerte de su padre. Hace 23 años, Clementine dio a luz a un hijo. El niño murió a las pocas horas, pero no antes de que Marcus viera algo que lo convenció de que estaba maldito. ¿Maldito cómo?, susurró Willow. Darius siguió leyendo, con voz apenas audible. Marcus cree que si Clementine tiene un hijo con la línea de sangre correcta, romperá cualquier mal que haya tocado a su primogénito. Pasó años investigando historias familiares, buscando al padre perfecto. Los Gentrys tienen algo que él desea. Sus mujeres siempre han dado a luz hijos fuertes y sanos, y sus hombres viven largos años a pesar del trabajo duro. Las implicaciones hicieron que Darius se sintiera mal. No solo quieren que me case con ella. Quieren que le dé hijos. Will terminó. ¿Pero qué pasa contigo después de eso? La respuesta venía del último párrafo. Una vez que Clementine concibe, el marido se convierte en una carga. No pueden arriesgarse a que se vaya o a que le cuente a nadie los métodos de la familia. Marcus admitió que los accidentes son más fáciles de arreglar que los divorcios. Un peso frío se apoderó del pecho de Darius. El matrimonio no era solo una trampa. Era una sentencia de muerte con un plazo muy específico. Pero algo más le preocupaba en las notas de Samuel. Willa, dijo lentamente, si llevan años planeando esto, observando a mi familia, ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué no forzar el matrimonio cuando cumplí 18 o cuando murió mi padre? Antes de que pudiera responder, oyeron algo que les heló la sangre. Unos pasos pesados rodeaban el roble caído justo encima de su escondite, y una voz familiar los llamaba suavemente. Sé que estás ahí abajo, Darius. Tenemos que hablar. No era Tobías quien llamaba desde arriba. La voz pertenecía a la propia Clementine, y de alguna manera eso empeoró todo muchísimo. Darius se llevó un dedo a los labios, indicándole a Willa que guardara silencio. Pero ambos sabían que era feudal. Si Clementine los había rastreado hasta aquí, no se iba a ir. Envié a Tobías y a sus hijos a casa, continuó Clementine, sus botas rechinando contra la corteza del roble caído mientras se sentaba encima de ellos. Pensé que esta conversación debía ser entre familia. La palabra le puso los pelos de punta a Darius. Sé lo que encontraste en ese diario, dijo. Samuel Brooks siempre fue demasiado curioso para su propio bien, pero solo obtuvo una parte de la historia, y eso lo hace peligroso incluso muerto. A pesar de todos sus instintos, que le gritaban que se mantuviera oculto, Darius se encontró apartando las tablas y saliendo del sótano. No soportaba encogerse como un conejo mientras ella tenía todo el poder. Will lo agarró del brazo, intentando detenerlo, pero él se soltó con suavidad. Clementine se sentó en el tronco caído con la confianza despreocupada de quien es dueño de todo lo que ve. A la luz de la luna, parecía diferente a como era en el pueblo. Mayor, más cansada, pero también más peligrosa. Sus ojos tenían una profundidad que no había sido visible bajo el intenso sol de la tarde. ¿Quieres saber por qué te elegí, Darius? No esperó una respuesta. Tu abuela era Clara Gentry, nacida Clara Whitmore, mi tía abuela. La afirmación lo golpeó como un puñetazo. Es imposible, ¿verdad? Tu padre nunca te contó mucho sobre su familia, ¿verdad? Demasiado avergonzado de su origen. La sonrisa de Clementine no transmitía calidez. Clara huyó a los 16, se cambió el nombre e intentó olvidar que alguna vez fue una heroína. Pero la sangre no miente, muchacho. No eres solo el hijo de un deudor cualquiera. Tu familia. Willa salió del sótano.
las páginas del diario aún aferradas en su mano. Incluso si eso fuera cierto, no te da derecho a obligarlo a casarse, ¿verdad? La mirada de Clementine se desvió hacia Willow con algo que podría haber sido lástima. ¿Crees que esto es lo que quiero? Enterré a 2 maridos y un hijo. Chica, he pasado 15 años intentando concebir de nuevo, y cada mes que pasa lo hace menos probable. Su voz se quebró ligeramente. El linaje familiar muere conmigo a menos que tenga otro hijo. Entonces, ¿matarás a Darius para tener uno? La risa de Clementine fue áspera y amarga. Asesínalo, niña. Sigues sin entender. Se puso de pie, elevándose sobre ambos en la oscuridad. No planeo matar a Darius después de que me dé hijos. Planeo matarlo antes de la boda. La confesión los dejó atónitos y en silencio. Pero antes de que ninguno pudiera responder, Clementine asestó el golpe final que lo cambió todo, porque el hombre frente a mí no es Darius Gentry en absoluto. Las palabras flotaron en el aire como el humo del cañón de una pistola. Y Darius sintió un cambio fundamental en su mente. No Darius Gentry. El nombre que había llevado durante años de repente se sintió extraño en su lengua, como un abrigo que nunca le había quedado bien. «Estás mintiendo», susurró. Pero incluso mientras lo decía, fragmentos de memoria comenzaron a aflorar, sueños que parecían demasiado reales, habilidades que no podía explicar y una persistente sensación de que algo importante faltaba en su pasado. Clementine estudió su rostro a la luz de la luna con la intensidad de quien lee un libro conocido. «¿No me recuerdas, Jeremiah?», preguntó el médico. «Puede que no después de lo que te hicieron, Jeremiah». El nombre lo impactó como un rayo, y de repente vio destellos. Las manos suaves de una mujer en su rostro, el aroma a lavanda y humo de leña, el sonido de su propia voz diciendo sí, quiero en una pequeña iglesia de madera. Pero la mujer de esos recuerdos no era Willa. Era alta y fuerte. «Y tú eras mi esposo», dijo Clementine en voz baja. «Estuvimos casados 8 meses antes de que Marcus decidiera que te estabas acercando demasiado a los secretos de familia. Hizo que Tobías te pusiera veneno en el café lo justo para que te sintieras mal y confundido. Cuando saliste de casa esa noche, delirando de fiebre, les dijo a todos que habías muerto. Pero no morí», dijo. «Los recuerdos ahora se arremolinan. Me caí al río. La corriente me arrastró río abajo, 20 metros río abajo, donde una familia llamada Gentry te encontró medio ahogado y delirando. Su hijo Darius acababa de morir en un accidente de equitación y estaban tan desconsolados que se convencieron de que Dios te había enviado como reemplazo». La voz de Clementine denotaba genuina tristeza. «Te cuidaron hasta que recuperaste la salud, pero el veneno te había dañado la mente. No recordabas nada de antes del río». Will se acercó, pálida por la sorpresa. «Por eso siempre parecías mayor de 25. Por eso sabías cosas sobre ganadería que la mayoría de los jóvenes desconocen. Ya eras un hombre adulto cuando perdiste la memoria». La revelación lo golpeó en oleadas. Cada momento de los últimos 4 años se había construido sobre cimientos de mentiras, no de engaños intencionados, sino del amor desesperado de unos padres afligidos que vieron a su hijo muerto en el rostro destrozado de un desconocido. «El verdadero Darius Gentry está enterrado en el cementerio detrás de su casa», continuó Clementine. «Lo ha estado durante 4 años. Pero has vivido su vida tan plenamente que ni siquiera yo estaba segura hasta que te vi de cerca hoy». «¿Por qué ahora?», preguntó con la voz apesadumbrada por la recuperación de la memoria. «¿Por qué revelar esto ahora?». «Porque Marcus se está muriendo y está convencido de que nuestro matrimonio estuvo maldito desde el principio. Cree que si puedo casarme contigo de nuevo como es debido esta vez, romperemos cualquier mal que haya plagado a nuestra familia». La mirada de Clementine se endureció. «Pero yo sé más. Escapaste una vez, Jeremiah. Si te dejo vivir lo suficiente para recordarlo todo, escaparás de nuevo». Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Pero quedaba una pregunta crucial. Si Clementine planeaba matarlo antes de la boda para evitar su escape,
¿Por qué había revelado su verdadera identidad? La pregunta pendía entre ellos hasta que los recuerdos recuperados de Jeremiah le dieron la respuesta. Ahora recordaba por qué Marcus había estado tan desesperado por matarlo la primera vez. Y no se trataba solo de secretos familiares. Me dijiste la verdad sobre tu primer bebé, ¿verdad? Dijo en voz baja. El que supuestamente murió maldijo. El rostro de Clementine se puso rígido. Eso no es algo de lo que hablemos. Él no murió en absoluto. Lo entregaste porque Marcus amenazó con matarlos a ambos si alguien descubría que el niño no era suyo. Jeremiah se acercó, su voz cobrando fuerza a medida que afloraban más recuerdos. El padre era un comerciante ambulante llamado William Santos. Lo amabas, pero Marcus te atrapó y te golpeó hasta casi matarte. Basta, susurró Clementine. Pero Jeremiah insistió. Has pasado 20 años dejando que Marcus controle tu vida con mentiras sobre maldiciones y linajes. Pero sé la verdadera razón por la que ya no puedes tener hijos. No es un mal familiar. Es por lo que Marcus te hizo la noche en que se enteró de William. Willa jadeó. La comprensión inundó su rostro. Las páginas del diario crujieron en sus manos cuando encontró la sección rota. Eso es lo que Samuel descubrió, ¿no? Porque alguien arrancó el resto de su última entrada. La compostura de Clementine finalmente se quebró. Marcus destruyó mi cuerpo como destruyó todo lo demás que alguna vez amé. La maldición no está en nuestra familia. Él es la maldición. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, dejando rastros en el polvo y la mugre. Revelé tu identidad porque necesito que recuerdes lo que me prometiste antes de que te envenenara. Para ayudarte a irte, dijo Jeremías, con el recuerdo nítido ahora para alejarte de todo esto. Pero es demasiado tarde para eso. Se está muriendo, pero no se irá en silencio. Si descubre que estás viva, esta vez nos matará a ambos como es debido. Clementine sacó una pequeña pistola de su abrigo. Tengo que matarte yo misma rápidamente antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Al menos así no sufrirás como William. Hay otra opción, dijo Willa de repente, sosteniendo las páginas del diario. Estas contienen suficiente evidencia para poner a Marcus en prisión por el resto de su vida. Samuel documentó cada asesinato, cada amenaza, cada confiscación ilegal de propiedad. No tenemos que correr, escondernos ni matar a nadie. Por primera vez desde que comenzó la conversación, la esperanza brilló en los ojos de Clementine. Testificarían en su contra, los dos. Haríamos algo mejor que eso, dijo Jeremías, tomando su decisión. Nos aseguraríamos de que se enfrente a la justicia por todo lo que ha hecho. 3 meses después, Marcus Arrow murió en la prisión territorial, y Clementine vendió su rancho para pagar la restitución a las familias que destruyó. Jeremiah decidió conservar el nombre de Darius Gentry, en honor a la familia que le había salvado la vida. Pero construyó su futuro con pleno conocimiento de quién había sido. Una cálida mañana de domingo, se casó con Will Bland en la misma iglesia donde se había casado con Clementine. Esta vez, pronunció sus votos con total memoria de cada palabra, cada promesa y cada decisión que lo habían traído a este momento. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia del oeste donde el destino y el coraje chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.